Damos gracias al Señor. Ha sido un aprendizaje muy lindo para mí, mirando todo lo de Pablo, porque yo decía, ¿cómo uno va a poder hablar de tantas cosas, de tanta revelación, de tanta vida que él vivió, que entregó su vida por el Señor? Y poco a poco el Señor me fue enseñando, ¿verdad? Y quiero empezar en Gálatas 1:15, donde él dice, todas las personas que son llamadas ni estudiaron, ni escogieron, ni dijeron yo me voy a hacer un predicador, yo voy a llevar la palabra de Dios, sino que como aquí a Pablo, el Señor los llamó. Y dice en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Él había estado apartado desde el vientre de su madre y fue llamado en un momento dado por gracia. Cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, él no lo podía haber encontrado, estudiado. Dios le reveló a su Hijo para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea que ya él sabía para qué el Señor lo había separado, para que le predicase a los gentiles. Y tampoco subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Él recibió ese llamado del Señor. Y muchas veces nosotros recibimos un llamado y le preguntamos a esta persona o a esta otra persona, ¿qué te parece? Y ahí mismo se nos agua el llamado. Así que Pablo no fue a ver a los apóstoles a Jerusalén, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y me toca todas las veces que Pablo habla de los años que él estuvo aquí y allá. Por ejemplo, en el 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Entonces, él recibió ese llamado del Señor y lo atesoró, lo continuó recibiendo, continuó entrando en la revelación de Cristo. 3 años. Y entonces vamos a ver cómo el Señor lo llamó en Hechos 9, 3, 7, de 3 al 7. Esto muchos se lo saben, pero hoy lo volví a ver. Hechos 9, 3. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, la gloria de Dios. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él venía persiguiendo a todos los conversos al cristianismo, a Cristo, a todos los que habían conocido a Cristo, y los venía persiguiendo porque ya no querían obedecer la ley. Entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta escritura a mí muchas veces me habla porque a veces nosotros nos empeñamos en alguna cosa y dura cosa no es dar coces, darnos golpes contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No vieron a nadie, ni aquí dice, en otras partes dicen que vieron la luz, pero aquí no lo dice. Pero Pablo vio una gran luz.
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces el Señor lo cegó. Todo eso que él era, todo lo que él conocía, el Señor lo cegó durante 3 días. Lo llevaron a Damasco y ahí estuvo, dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hizo un ayuno, no tenía ganas ni de comer ni de beber y no podía ver. Bendito el Señor, a veces Él tiene que hacer un alto con nosotros, hacer un alto en nuestra vida. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Él se había pasado esos 3 días orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Aquí está su llamamiento otra vez. Llevar el nombre de Cristo en presencia de los gentiles y de reyes y también de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y qué precioso que desde aquí ya le he anunciado que él va a padecer por el nombre de Cristo. Y sin embargo, su vida la llevó en gozo, le pasaron muchísimas cosas y él estaba alabando y adorando a Dios. Y vamos a ver en 2 de Corintios cómo él tuvo una más revelación de Dios. Y qué gozo, ¿verdad? Todo lo que le pasaba era nada comparado. Y hoy cantaron un canto así. Lo que todo lo de esta vida es nada comparado con conocer a Cristo. Entonces, en Hechos, aquí está 9:3 al 18. Y entonces al final dice, bueno, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. Amén. Entonces vemos que el llamado de él fue a los gentiles. Y lo vemos en Gálatas 2, otra vez a Gálatas 2, capítulo 2, el 1 y el 2. Otra vez vemos los años que él estaba en comunión con el Señor. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces ya él estaba predicándole a los gentiles. Ya él había ido al pueblo de los gentiles. Y verdaderamente, después vamos a ver cómo él había estudiado, él conocía la ley, él tenía mucho conocimiento, había estudiado con Gamaliel, que era un gran maestro de la ley.
y el Señor lo llama a los gentiles. Y no debe haber sido fácil para él. Los gentiles no conocían la palabra, no conocían el Antiguo Testamento. Entonces tenía, pero qué precioso, porque empezaba de cero, empezaba a hablarles de Cristo, empezaba a hablarles de la gracia. Pero lo que era de él, que era la ley, el Señor no le dio eso, sino le dio predicarle a los gentiles. Entonces, en Gálatas 2, 6, a ver, 6 y 7. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Él tenía seguridad en su conocimiento de Cristo. No tenía que tenerle miedo a los otros apóstoles. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, y reconoció a ver a los apóstoles, a ver, quedaron después de la muerte y resurrección de Cristo. Y les dijo, el Señor me ha llamado a ir a los gentiles. Eso para ellos era terrible. Ellos el Señor mismo les había dicho en el Antiguo Testamento, no te juntes con otro pueblo que no sea el pueblo judío. Entonces, él ahora, el Señor lo manda a los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y también vemos los viajes de Pablo, cómo él fue por toda Grecia, por Roma, por Asia, por toda esa región, predicando la palabra. Primero empezaba con los judíos, pero después se volvía a los gentiles. Así que a eso lo había llamado el Señor. Y en Filipenses 3, ahí vemos, imagínense toda su vida Pablo, conociendo la ley, siendo instruido en la ley. Eso estaba en él. Filipenses capítulo 3. A ver, del 4 al 6. Entonces él está hablando que yo tengo también de qué confiar en la carne. Él ya sabía que no había que confiar en la carne, pero se le levantaba en él. Y entonces dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Todo estos son todos los títulos, todo lo que él había ganado, ¿verdad? Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y esto es tremendo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces, todo eso seguía en él. Y el Señor se lo fue quitando poco a poco. Pero todo ese orgullo de ser judío, de venir de Abraham, la circuncisión en el 8º día. Pero lo más que me hace gracia es que él dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo soy irreprensible. Pero entonces empieza a decir que todo eso que él tenía ya es nada. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y también pude ver que muchas veces el
el judaísmo, la ley, era como una religión. Estas son las reglas, esta es la ley, pero con Cristo tenemos una relación. Entonces yo le estaba contando hoy a alguien que mis amigos de antes me dicen, me han dicho que te cambiaste de religión. Y entonces yo no sabía cómo decirles, pero es que no nos cambiamos de religión, es que conocimos a una persona y eso cambia la vida. Y los otros, una religión, repiten y repiten. Y desgraciadamente, muchas veces nos acostumbramos a eso y tenemos que sacudirnos y volver a la relación. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Entonces, todo lo que él tenía es pérdida comparado con conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, él se despojó de lo que él era y se fue despojando de quien él había sido por amor a Cristo, por amor a su Señor. Y para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la justicia de la ley es un esfuerzo, esforzarse, ser bueno, ser paciente, no quiero, pero me esfuerzo, y esto no siempre así, es haciendo un acto de voluntad, pero esto es lo que yo he obtenido, dice Pablo, es la justicia que es de Dios por la fe. Y él lo quería conocer, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Morir a todo lo que soy yo quiero ser como él. Él murió, él dio su vida. Y Pablo dice, yo quiero ser así. Qué precioso. Y Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Y Dios lo llamó desde antes para que fuera así. Qué precioso. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A ver. Y me acuerda de que él quiere ser igual a él en su muerte, aquí mismo, no, aquí no, en Gálatas mismo. A ver, en Gálatas, a ver, Gálatas 2:20. Él quería tener la muerte, morir a sí mismo y ser como Cristo. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Fue despojándose. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una relación muy personal con su Señor. Yo quiero ser como Él. Dice, yo quiero estar crucificado igual que Él, para que no sea ya mi vida, lo que yo pienso, lo que yo planeo, sino que viva Él en mí y que yo viva en la fe del Hijo de Dios. Qué precioso. Y verdaderamente vemos, bueno, ya lo dije ahí un poquito antes,
cómo los gentiles no tenían la ley. Entonces él fue a los gentiles a darles a Cristo. No tenía que luchar con ellos como con el pueblo judío. Los gentiles recibieron a Cristo, lo recibieron por fe, lo recibieron con gozo. Y vemos todas esas personas de Asia, de Éfeso, de todas partes, ¿verdad? Que recibían los judíos de todas esas partes. Muchas veces se les reviraban, le formaban problemas, lo botaban de los pueblos, lo apedreaban, porque estaban demasiado acostumbradas a las reglas, a la ley, pero los gentiles los recibieron. Y ahí es donde el Señor los mandó. Entonces, aunque Dios le dio muchas revelaciones, y fue en aumento la revelación que él estaba recibiendo. Cristo, cabeza, y la iglesia su cuerpo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Aunque él recibió todas estas revelaciones, él se gloriaba de sus debilidades. Y dice, porque si no, me estaría jactando. 2 Corintios 12, segunda de Corintios capítulo 12. Y todas estas escrituras las sabemos, pero qué precioso verlas otra vez. 12, del 1 al 5. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Así que aunque él sufrió muchas cosas, esto es más, esto es mejor. Las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese hombre era él. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea, él había tenido mucha revelación de Dios, había tenido experiencias de Dios, pero él no quería gloriarse de esto. Y él, pienso que esto lo anclaba, lo hacía no hacerse que fuera más de lo que él era, estas debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el Señor, para que él no se engrandeciera por todo esto que había recibido, le dio este aguijón en la carne. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Vemos que no lo hizo ligeramente. Yo le dijo, ay Señor, si tú me quitaras esto, sino que le rogaba al Señor. No sabemos lo que es. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces él se gloriaba en sus debilidades para que repose en él el poder de Cristo. Y no quería ser exaltado, ni quería nada más. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en este tiempo se está hablando de los tiempos finales, que van a venir tiempos difíciles. Y Pablo pasó tiempos difíciles, pero se gloriaba en Cristo, se apoyaba en Cristo. Y entonces la batalla entre la ley y la fe sigue hasta el día de hoy. Esa batalla de si no hace esto, seguro que Dios la va a descartar, si no se porta en esta forma. Ah, toda esa batalla sigue hoy, pero también sigue el Espíritu Santo dándonos el amor de Cristo, dándonos la confianza en seguir, dándonos gracia, dándonos la gracia. Y le doy gracias por eso al Señor. Y entonces siempre las iglesias tienen como una tendencia a ir a esa religiosidad. Y nosotros que nos recordemos siempre de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios para con aquellos que Él ha llamado. Y Él, amén. Y Pablo lo pudo ver. Y el final de Pablo estaba siendo atacado, estaba cansado, estaba débil por tanta oposición, ya sea de judíos como de gentiles. Mucho. Y vemos hay un libro en 2 Corintios, donde 3 veces él habla de todas las cosas que él pasó. Que si lo persiguieron, que si lo apedrearon, que si lo descolgaron por la pared de un pueblo, tanto que él pasó. Y el más conmovedor para mí es 2 Corintios 11, en el 20, donde él dice, y también que venían otros, y eso pasa hasta hoy en día, vienen otros hablando cualquier cosa. Vamos a poner el ejemplo más común, que te vas a hacer rico, que vas a ser rico, que si tú pones todo tu dinero aquí vas a tener de todo, vas a estar próspero, todas esas cosas, y pasa eso y uno se va atrás de eso. Entonces él se entristecía de ver que estaban pasando ese tipo de cosas. Entonces dice, pues, y esto tenía que ver mucho con la ley, porque querían que se circuncidaran. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora. ¿Cómo estaría él en ese momento? Si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, ustedes lo toleran. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviese loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. Y está haciendo toda esta lista tan terrible que él había sufrido por amor a Cristo. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles. Así que gentiles y judíos, los dos. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y este es muy precioso, este versículo. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces él iba por todas las iglesias y se preocupaba seguramente por cosas que veía y se agolpaba sobre él toda esa preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Quien es bendito por los siglos sabe que no. Él estaba triste por todo lo que pasaba, por todo lo que había pasado. Por estos mismos corintios le pidieron una carta de recomendación. ¿Cómo ustedes me van a pedir una carta de recomendación si ustedes son cartas escritas en el corazón? Pero también vamos a ver en 2 Timoteo 1, no sé qué, 2 Timoteo, no, yo no sé si ese es 2 Timoteo, es Filipenses 1 del 13 al 18, vamos a decir ahí. No. Bueno, pues entonces él le dice a quien él está escribiendo que todos lo han abandonado. Yo creo que es primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Bueno, él le dice a quien él está escribiendo que todos lo abandonaron, que todos lo abandonaron y quedó uno solo y que le daba gracias a Dios por ese, creo que era Onésimo, o que le ayudaba en sus prisiones. Y la última escritura es 2 de Timoteo 4, del 5 al 9. Y ya él estaba ya él sabía que él iba a irse con el Señor. Y dice, pero tú sé sobrio, está hablando a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él aquí se levanta de nuevo, se levanta en fe y se levanta y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y mira hacia adelante lo que le espera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él esperaba esa corona. Y entonces el versículo 9 es muy precioso porque le dice, procura venir pronto a verme. Procura, no sé si voy a estar aquí, no sé si ya voy a estar en la presencia de Dios. Así que le doy gracias al Señor, le doy gracias por esa vida que se entregó, que se derramó, que aunque pasó muchas cosas, decía, sé tener hambre y sé estar lleno, sé pasar trabajo y sé gozarme. No miraba lo que pasaba, sino miraba la bendición de Dios en su vida. Y gracias, Señor, por esto.